la normalidad en la que no siempre estamos perfectos, ¿no? Y a veces nos resfriamos, pues a veces tenemos, nuestra salud mental se resquebraja un poquillo, por así decirlo, pero también con una cierta normalidad. Otra cosa es cuando ya hay situaciones más complicadas. Ha habido un cambio fundamental en la salud mental con el punto de inflexión de la pandemia, ¿no? Los que se sabían que iban al psicólogo o a la psicóloga eran muy poquitos y a lo mejor algunos ocultos, ¿no? Hoy día en tu clase seguro que hay mucho más en número y en visibilidad. Una persona que está deprimida no es que esté triste, arréglate, venga, ponte ya bien, que no estés tan triste. Una persona que está con un cuadro de ansiedad no es que, bueno, relájate esos nervios, no es que no es volitivo. La persona no quiere estar así. O sea, es difícil para los adolescentes hablar de sus emociones. ¿Creéis que sienten confianza o que sienten que se pueden apoyar en alguien? Me pasa algo, yo no sé lo que es. Algo me pasa en el estómago, algo me pasa en el pecho, hay algo que no me quito de la cabeza y yo no sé cómo hacer esto, ¿no? Con el tema de la adolescencia, generalmente si estamos en esa etapa, a veces con la confusión, con la creación de tu identidad, en la que estoy un poco que no sé lo que soy, lo que quiero, lo que me estoy formando, pues todavía a lo mejor a veces dificulta decir, pero si yo no sé lo que siento, ¿cómo te lo voy a transmitir? Y afortunadamente hay muchos chicos y muchas chicas con mucha inteligencia emocional y muy entrenaditos que ayudan a sus colegas a ver lo que pasa, ¿no? Lo importante creo que es contarlo, lo malo sería no contarlo, ¿vale? Porque los adultos también cuando lo contamos lo normal es que yo lo cuente a mí igual, no lo cuento a mi hijo, a mi hija de entrada, ¿no? Las emociones no se controlan, las emociones se sienten y son adaptativas, como le está diciendo. Quiero decir, si hay algo que está sucediendo aquí, que nos está pasando a todos y nos da miedo, el miedo lo tenemos que sentir. ¿Creéis que hay suficientes recursos y apoyo para atender a la creciente demanda que ahora mismo hay en la salud mental y en vuestra profesión? Bueno, hola, estamos aquí en este podcast como sitio para responder a las dudas que yo, en representación de los jóvenes del proyecto Proponte, estoy aquí para resolver. Y bueno, tengo el placer de estar aquí con vosotros dos psicólogos que vais a hablar de este tema que ahora vais a explicar vosotros. Y nada, pues presentar. Pues yo soy José Miguel Luque, soy psicólogo y psicoterapeuta, pertenezco a la Asociación Ponte, que está detrás de este proyecto, soy uno de sus socios fundadores, estoy de eso desde el comienzo. Y bueno, pues así brevemente en esas funciones dentro de la Asociación Ponte, pues hemos trabajado desde lo social, ¿no? De trabajo con familias con dificultades, con hijos e hijas adolescentes, en los institutos, en el área educativa, en el área de participación infantil, etcétera, ¿no? Y además, pues tengo una consulta privada, igual que Nuria, que ahora comentará, en el que, pues, desde hace ya unos cuantos años, en el que trabajamos tanto individual como terapia de pareja y familiar. Pues mi nombre es Nuria Garrocho, yo soy psicóloga, también psicoterapeuta, soy directora en psicodrama y bueno, pues llevo mucho tiempo colaborando con la Asociación Ponte en proyectos de intervención psicológica y social y educativa con chicos y con familias y con grupos que sobre todo trabajamos más a nivel grupal, ¿no? Porque bueno, pensamos que lo grupal es una manera de llegar a más gente y que además, bueno, enfermamos en los grupos, también nos sanamos en los grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo muchos años colaborando con Ponte y me apasiona el trabajo que hace, por eso estoy ahí aquí también, en este viaje apasionante. Y bueno, pues tengo una consulta donde trabajo con niños, con adolescentes y con familias, pues en todas las dificultades y problemáticas que puedan presentar. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a presentar un poco el tema para luego ya hablarlo tranquilamente. Pues nuestro espacio, el espacio que representamos Nuria y yo, va a tener que ver con la salud mental en general de una manera amplia, por así decirlo, y con una intención divulgativa a la hora de dar a conocer a la sociedad, especialmente a los jóvenes como tú representas aquí, pero poco a toda la sociedad, obviamente, ¿no? Y nuestra idea es abordar diferentes temáticas o ámbitos relacionados con la salud mental, con la particularidad respecto a los otros dos espacios de que a nosotros nos gustaría, ¿verdad?, traer personas invitadas de profesionales que sean expertas en esas temáticas que trabajen. Por ejemplo, si la próxima vez hablamos del ámbito educativo, ¿vale?, de la salud mental en el ámbito educativo, en las aulas,
las distintas problemáticas más típicas que suelen pasar en la adolescencia y juventud con el tema de la salud mental en instituto, cole, universidad, etcétera, pues personas que estén relacionadas, además de nosotros dos, que tengan una experiencia orientadores, orientadoras o lo que, ¿no? Por poner un poco el foco en esos ámbitos, pero con personas que tengan esa experiencia, ¿no? Y profesional. Bueno. Vale, y para empezar, ¿qué es la salud mental? O sea, ¿qué es como concepto? ¿Cuál es su definición? Bueno, la salud mental es un estado de bienestar, ¿no? Psicológico, emocional y social. Es la capacidad que tiene cualquier persona para adaptarse a todas las dificultades, adaptarse a todos los contextos, en los diferentes roles y las variables estresoras que te puedan ocurrir a lo largo de la vida, desde que eres un niño hasta que eres un adolescente. Tener salud mental significa que, bueno, pues que si hay alguna dificultad que en un momento determinado te aparece, tú tienes la capacidad para poderla resolver, ¿no? Uh-huh. Con eso decía Nuria del bienestar, ¿no? Que es un poco la palabra que siempre sale, ¿no? Que bienestar o estar bien, ¿no? Pues algo tan simple como eso, de estar bien, pero ¿qué es estar bien, no? Que si lo llevamos a la salud física, sería estar bien físicamente, que no te duela nada, ¿no? No sé, lleva un poco a la salud mental, sería decir, estar bien, estar feliz, pero muchas veces definir ese concepto es complicado, ese estar bien, ¿qué es, no? Es una definición un poco a veces complicada de definir, pero como bien decía, al final se habla de ese bienestar a nivel emocional, psíquico, relacional, con tus iguales. Sí, porque en las diferentes etapas que tenemos que afrontar en el ciclo vital, desde la niñez, la adolescencia, la adultez, la maternidad, los cambios laborales, se presentan muchas situaciones de estrés y novedosas, ¿no? En las que la persona no tiene por qué afrontarla en ese momento con todas sus capacidades. Pero bienestar, o sea, hay salud mental cuando esa persona, a pesar de que estaba enfrentando una nueva situación, es capaz porque tiene sus habilidades, lo ha aprendido, porque tiene un sostén y una red de apoyo en la familia, en la escuela, en el contexto educativo, con los iguales, con los amigos, con profesionales. Entonces, si se da toda esa red, bueno, pues a pesar de que esa persona pueda estar pasando por un momento de malestar, puede enfrentarlo y no tener un problema de salud mental, sino estar en salud mental. Sí, tiene mucho que ver con la adaptación, ¿no? Como tú dices, porque obviamente nos pasan cosas y volviendo otra vez al ejemplo de lo físico, es decir, pues yo estoy resfriado, no tengo una salud física estupenda, pero me adapto a esa situación, ¿no? Y obviamente ya cuando son problemas físicos o psíquicos más importantes, pues será más difícil esa adaptación o ese manejo de la situación, ¿no? Pero verlo también como la normalidad en la que no siempre estamos perfectos, ¿no? Y a veces nos resfriamos, pues a veces tenemos nuestra salud mental se resquebraja un poquillo, por así decirlo. Verlo también con una cierta normalidad y de que otra cosa es cuando ya hay situaciones más complicadas. ¿Y cómo ha cambiado la salud mental a lo largo de los años? O sea, la percepción, me refiero a la percepción. Pues mira, a mí lo primero que se me viene es que si me acuerdo de mis abuelos, mis abuelas, tuyo o mis abuelos, ¿no? A lo mejor en tu caso, siempre se hablaba de que estaba mala de los nervios, nuestro mundo de la salud mental. Y era de una especie de decir, bueno, pues era un mundo del que no se hablaba mucho, ¿no? Es decir, pues a lo mejor teníamos en nuestra familia alguien que decía, no, porque la tía no sé qué, no, ella está mala de los nervios, ¿no? Y ahí entraba todo. Toda temática de salud mental. La tía X podía ser una depresión, podía tener algo psicótico, podía tener un problema, un TOC, lo que sea, ¿no? Y era una manera de invisibilizar, por así decirlo, a esa persona. Además, como no se hablaba, ni esa persona ni el entorno, eso se quedaba totalmente oscuro. Y para mí ha sido una de las cosas que más ha cambiado en esa evolución que tú planteas de la salud mental, porque antes no se hablaba, era una cuestión más oculta y oscura casi, ¿no? Sí, estaba más relacionado con la locura, ¿no? Quien tenía un problema de salud mental estaba loco, ¿no? Y todas esas ideas, como está hablando, se han ido como integrando en las teorías implícitas que tenemos y los estereotipos y los prejuicios que tenemos sobre lo que es estar enfermo de salud mental, ¿no? Eso ha ido evolucionando, aunque aún es verdad que todavía, quizás la gente más mayor, la gente joven,
sí ha cambiado mucho. Existe un porcentaje muy chiquitito todavía de la población que le cuesta también todavía verlo desde otro aspecto, ¿no? Pero la gente más mayor es la que se resiste aún un poco. Lo que pasa es que yo creo que ha habido un cambio fundamental en la salud mental con el punto de inflexión de la pandemia, ¿no? Que fue una situación de crisis vital para todo el mundo, fue global, y todo el mundo vivió esa situación. Entonces, fue una situación de mucha incertidumbre a nivel familiar, laboral, de sistema médico, de enfermedad, ¿no? De muertes, ¿no? Entonces, zarandeó mucho todas esas teorías porque todo el mundo estaba pasando situaciones de ansiedad, de tristeza, de no poder salir, bueno, los jóvenes sobremanera, ¿no? Que estaban ahí más en ese momento vital de salir y no poder salir, ¿no? Entonces, ha habido un cambio en las teorías implícitas sobre lo que pensamos y yo creo que es la pandemia la que nos ha favorecido y facilitado este cambio, ¿no? Claro, de hecho también con lo que tú decías de la definición del concepto de salud mental es algo que ha ido variando a lo largo de la época. Existen, digamos, clasificaciones de patologías, ¿no? Y hay como gente que se dedica a eso, ¿no? A decir, pues a hacer libros, decir, pues esto es... Y esas cosas van cambiando a lo largo del tiempo también. Siempre se dice que, aunque ahora a ti te sorprenda, digamos, por tu edad, pero el tema de la homosexualidad, por ejemplo, era algo que estaba registrado como una enfermedad mental hasta hace muy poquito tiempo, hasta a lo mejor los años 70, 80, 90, no sé ahora mismo, pero... Tú y yo lo hemos estudiado en la facultad, sí, vamos. Exactamente. Ver cómo es un concepto de eso de la salud mental que ha ido cambiando. Lo que se pensaba hace 100 años, obviamente, que era un problema, hoy día desde nuestra ESO pues, nos echaríamos la mano en la cabeza, ¿no? Y probablemente a lo mejor de otros 100 años pues pase lo mismo. Y digan, en 2025 pensaban, o sea, que es algo que va a ir... Claro, porque tú ya prácticamente has contestado tú la pregunta, pero una de las preguntas que quería hacer era que si creéis que los jóvenes tienen más tabú que los adultos o al revés. Bueno, es lo que hemos ido hablando, ¿no? Que claro, que vitalmente si has vivido todo esto, quiero decir, si has estudiado en la universidad con estos cuadros de psicopatología que estigmatizaban a los enfermos mentales, ¿no? Si hemos vivido contextos sanitarios de estar en los enfermos mentales recluidos, no en espacios de unidades de día o de respiro, sino que hemos conocido espacios sanitarios de reclusión, pues en todo ese imaginario de estas teorías implícitas sobre lo que es la salud mental o el estar loco, pues la gente más mayor lo ha mantenido. La gente más joven, pues ha ido viviendo todo ese cambio. También el cine, ¿no? Yo creo que también el cine y la prensa nos está ayudando mucho, afortunadamente, en todos esos cambios. A veces no dificulta, pero yo creo que nos ayuda mucho. El cine siempre, evidentemente, el cine tiene que ir al conflicto, a lo llamativo, ¿no? Pero el cine también estigmatiza mucho la salud mental. Afortunadamente, ahora estamos viviendo que los directores y las directoras están poniendo los focos en otras miradas, ¿no? Y la prensa igual, quiero decir, la prensa nos está ayudando mucho en los medios de comunicación en normalizar y en visibilizar lo que tú has dicho, ¿no? Lo que es estar enfermo mentalmente, que sí. Una persona que está deprimida no es que esté triste, arréglate, venga, ponte ya bien, que no estés tan triste. Una persona que está con un cuadro de ansiedad no es que, bueno, relájate esos nervios, no es que no es volitivo. La persona no quiere estar así. Igual que una persona no quiere tener un resfriado, igual que una persona no quiere tener un cuadro de una patología más grave, ¿no? En cualquiera de sus órganos, pues esto es igual, nadie elige estar enfermo mentalmente. Es algo que sucede porque la salud mental, igual que la física, pues es frágil, ¿no? Y nos enfermamos, ¿no? Y como comentabas de lo de si es más tabú para los jóvenes o para los adultos, yo creo que generalmente los jóvenes sois más directos o más claros a la hora de expresar vuestra supuesto tabú, ¿no? He encontrado mucho cuando te llama una madre o un padre para que quiero que mi niña vaya, ¿no? Y la niña dice, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, ¿no? Yo no quiero ir, yo no estoy loca, ¿no? Y de entrada entonces uno piensa que a lo mejor es más tabú en esas edades, pero lo que pasa es que en los adultos está ese tabú, pero de una manera como más construido, ¿no? Y te dicen lo mismo, pero de otra manera más, ¿no? Dices, pues, no, yo es que no pienso que no tengo ningún problema, yo es que yo lo hablo con mis amigos, ¿no? Pero te está también viendo también a veces ese tabú a la hora de asumir o aceptar que tiene una problemática mental. Yo sigo pensando que se ha avanzado mucho, pero sigo pensando que sigue habiendo un cierto tabú a la hora de eso y seguimos recibiendo. Yo no voy al psicólogo, pues yo no estoy loco, o que vaya mi madre que está peor que yo, que también te dicen eso, ¿no? Sí,
Bueno, eso es verdad, cada vez los niños más pequeñitos, ¿no? Que cuando trabajamos en consultas con niños pequeños, cada vez los niños más pequeñitos se lo dicen así a los padres, ¿no? Llévame a un psicólogo o a una psicóloga que quiero hablar de... Claro, ellos no saben ponerle nombre. Es que en muchas ocasiones pasa esto, que los niños y los adolescentes no saben ponerle nombre a lo que les está pasando. Me pasa algo, yo no sé lo que es. Algo me pasa en el estómago, algo me pasa en el pecho, hay algo que no me quito de la cabeza y yo no sé cómo hacer esto, ¿no? Entonces, los niños cada vez más pequeñitos y las niñas y los adolescentes están más proactivos a decir, algo me pasa, no sé lo que es, que un profesional me ayude. Voy a un dentista, voy a un cardiólogo, voy al médico de familia, pues llévame a un profesional de la salud que me ayude con esto, ¿no? Obviamente está mucho más normalizado que cuando nosotros teníamos tu edad, ¿no? En nuestra clase, pues a lo mejor decir, pues los que se sabían que iban al psicólogo o a la psicóloga eran muy poquitos y a lo mejor algunos ocultos, ¿no? Hoy día, en tu clase seguro que hay mucho más en número y en visibilidad, ¿no? Alguno incluso a lo mejor lo ocultará, pero ya no es tan frecuente, ya se dice pues más abiertamente, pues yo veo un psicólogo, una psicóloga, y en nuestros tiempos eran más complicados, más tabú. ¿Y por qué es tan importante hablar de la salud mental en la sociedad actual? Aunque también lo habéis contestado un poco, pero... Y yo creo que la sociedad actual, vamos, esto dirían lo mismo nuestros padres, nuestros abuelos, pero la sociedad actual está llena de exigencias. Quiero decir, los cambios son muy rápidos, tenemos que enfrentarnos a todos los roles de vida están más exigidos. Que decir, si eres psicóloga, tienes que estar más profesionalizado que nunca. Si eres mamá, ya no vale que críes a tu hijo y punto pelota, sino que tú tienes que ser una mamá consciente, que te escuche, que críes, que materne, que también te incorpores al mundo. Entonces, vivimos en una sociedad en que todos los roles, pareja, hay que cuidar a la pareja, hay que cuidar a la familia, todos los roles que desempeñamos tienen más exigencias. A nivel educativo, quiero decir, antes estudiamos en la universidad psicología, ¿no? Tú terminabas, ahora nosotros ya lo tuvimos que hacer, pero tienes que estudiar un máster y tienes que estudiar otro máster más constantemente. Entonces, todas esas variables estresoras de cambio a los que nos tenemos que enfrentar, pues hace que nuestra salud mental, nuestras emociones, que son las básicas, tristeza, alegría, enfado, pues entren ahí en una hecatombe potente que solos y solas muchas ocasiones no la podemos abordar. Necesitamos la ayuda de una red, de gente cercana que nos pueda ayudar, de profesionales que nos puedan ayudar y de personas cotidianas que sepan que esto no es algo volitivo, Claro. sino que es algo que me está sucediendo y que yo pues no puedo manejar. El tema, como antes decía Nuria, de la pandemia, ayudó también porque fue, al ser un parón real, ¿no? A nivel mundial y a nivel de lo familiar, lo social, mi día a día paró. En cierto modo, yo creo que sirvió también para esa parte, ¿no? Para tomar conciencia de que si en ese caso me quedo encerrado, mi salud mental se ve afectada. Igual que si en lo físico yo lo llevo a un extremo, pues mi físico responde. Si yo me quedo encerrado, si vivo desde la ansiedad de qué va a pasar, o de mi abuelo está enfermo y no lo puedo ir al hospital a verlo, todo eso hizo que saliera todo eso hacia afuera y que la sociedad también, yo creo, que tomara conciencia de la importancia de la salud mental. Se dieron ciertos pasos y además nosotros lo notamos en nuestras consultas y demás, como hubo un boom, por llamarlo así, de situaciones de este tipo que todavía se sigue manteniendo, porque creo que no ha sido, es algo positivo también decir que no ha sido un pico y después vuelve a la normalidad, sino que se ha conseguido ya, aunque a lo mejor no esté en ese pico, pero no estamos donde está antes. No sé si me explico, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy importante y, claro, no solo porque sea nuestro trabajo, sino porque entendemos que eso es bueno para la sociedad. ¿Y cómo detecta una persona, bueno, cómo sabe una persona si tiene una buena salud mental o no? O si necesita ayuda psicológica, o ¿cómo sabes? A ver, Bueno, Nuria. hay indicadores, ¿no? Quiero decir, es que en general son muy generales, pero hay indicadores, ¿no? Quiero decir, cuando una persona empieza a tener cambios, empieza a estar más irritable, empieza a tener dificultades para conciliar el sueño, o se despierta durante la noche. Hay cambios en la conducta alimentaria también, o se come más o se come menos. Yo creo que son como indicadores muy sencillos y muy generales de que te pueden pasar, de que pueden ser muchas cosas,
pero había un cambio notable en esa persona. Quiero decir, hasta este momento la persona iba gestionando un poco su vida y empezaban a aparecer esta serie de conductas que son muy sutiles al principio, que después van increciendo si no se abordan, pero que empiezan a mermar la capacidad de la persona para poder afrontar su día a día, ir al instituto, ir a la universidad, ir a trabajar, hacer mi rol de madre, estar con mi pareja, con mis amigas, con mi familia. Yo creo que eso tanto por presencia como ausencia, ¿no? Es decir, pues están cambios, ¿no? Como decía Nuria. Presencia de cosas que antes no estaban, pues decir, pues me contesta de esta manera o tal, no sé qué, o como ausencia, es decir, pues está menos, no sale tanto, ¿no? Son cosas que no pueden, al final son síntomas, que como en idioma médico que compartimos en eso, ¿no? Como decir, pues si estás estornudando y tienes mucha tos, mira, tú estás resfriado, ve al médico, ¿no? Pues un poco algo así, ¿no? Es decir, estás muy rara, te ves muy triste, no haces lo que haces de costumbre. Por ejemplo, en vuestra edad también a veces se nota con el tema académico, ¿no? A veces es un síntoma que como síntoma es un poco que siempre utilizamos ese término, no significa que ese sea el problema, aunque obviamente si te han quedado 5, pues hay que atender eso, pero es como un síntoma de que algo no está funcionando bien. O yo es que me doy cuenta de que todas las semanas me peleo con mis padres y monto, pues algo está pasando, ¿no? O algo nos está pasando. Entonces, todo eso serían como esos síntomas que nos indican que algo no está funcionando como debería. Y es difícil hablar, o sea, es difícil para los adolescentes hablar de sus emociones. ¿Creéis que sienten confianza o que sienten que se pueden apoyar en alguien, tanto de su entorno como si les es fácil decir, pues necesito ayuda profesional? A ver, yo creo que hablar de las emociones generalmente no es sencillo en ninguna época ni en ninguna, no sé si en otras culturas, pero en la nuestra, yo creo que volviendo a la edad nuestra, la edad que representamos Nuria y yo, incluso antes todavía más de nuestros abuelos y demás, pero nos hemos criado, por ejemplo, en que los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Siendo a la parte masculina. Y los hombres no lloran no significa que solo no pueden llorar tristeza, sino había un montón de emociones más. Es decir, pero los hombres no lloran significa no pueden mostrar miedo, no pueden mostrar vergüenza, ¿no? No es solo llorar. Por tanto, además, como decía antes, el cine pues transmitía el rol de tipo duro, ¿no? Y lo guay era pues ser un tipo duro, que no muestra sus emociones, que si tiene un problema no se le nota. Por tanto, esa educación está, o ha estado, ¿no? Y yo creo que va cambiando. En el caso de las chicas, las mujeres sí podían llorar, pero desde una parte, es decir, desde la debilidad o la fragilidad, con lo cual era igual o peor, porque era como, sí, vosotras podéis llorar, pero bueno, es que sois niñas, ¿no? Con lo cual también expresar las emociones también estaba señalado como una parte frágil, débil. Entonces yo creo que eso, aunque afortunadamente ha cambiado o sigue cambiando, en cierto modo puede ser una de las razones por las que sea difícil. Y en el caso, y ahora ya deja Nuria que ya estoy hablando demasiado, con el tema de la adolescencia, generalmente si estamos en esa etapa, a veces con la confusión, con la creación de tu identidad, en la que estás un poco que no sé lo que soy, lo que quiero, lo que me estoy formando, pues todavía a lo mejor a veces dificulta decir, pero si yo no sé lo que siento, ¿cómo te lo voy a transmitir? Y es un poco también a veces nuestra labor en la consulta de ayudar para decir, ¿qué te pasa? ¿No? Que dices, yo es que tengo ahora 7 cosas en la cabeza, 7 emociones. Pues ahí a lo mejor no es que no sepa, sino es o sea, precisamente eso, que no sepa, que tenga esa dificultad para desgranarlo, ¿no? Pero no porque no quiera. Sí, yo creo que siempre los chicos, las chicas tienen como más facilidad para poder hablar de lo que les pasa con sus iguales. Es decir, cuando no es o sea, cuando no tienen dificultades con sus iguales, porque ahí cuando se dan dificultades con los iguales ya sí que se encierran y no es posible poder hablar de lo que sienten, ¿no? Pero la mayoría de los jóvenes lo que hacen es poder hablar con sus iguales de lo que están sintiendo, ¿no? Y les ayudan a poner palabras. Claro, el que ya ha ido al psicólogo, la que ya sabe un poquito más, ¿no? Ayuda a esa que no sabe lo que le pasa, a decir, eso que te está pasando en el pecho es ansiedad. Sí. Y eso que te ha pasado puede ser una cosa parecida a una crisis de pánico. También es verdad que la Instagram, TikTok, todas las redes sociales, con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene del exceso de información, ¿no? Pero es verdad que clarifica cosas porque la gente empieza a ver,
esto puede ser que yo esté un poquito deprimido. Ah, sí. Entonces, ir a un sitio que puede ser algo más como, no es profesionalizado, sino que es algo más coloquial y que llega a la gente, ayuda también a los jóvenes a que le vayan poniendo nombre a las cosas que le pasan. Pero es verdad que la primera, o en los estudios lo que se suele ver, es que a las primeras personas a las que le cuentan lo que les está sucediendo son sus iguales, son el primer fuente de apoyo. Y afortunadamente hay muchos chicos y muchas chicas con mucha inteligencia emocional y muy entrenaditos que ayudan a sus colegas a ver lo que pasa, ¿no? Luego, estos chicos y estas chicas le dicen, habla con tus padres, porque ellos te van a ayudar, ellos están ahí, dependiendo también, volvemos a lo mismo, nosotros trabajamos con situaciones familiares de mucha violencia, donde sus padres no están para poder recoger esto, bien porque no pueden, bien porque no saben, o bien porque son personas maltratadoras, entonces no pueden tampoco hacerlo, ¿no? Pero la familia, cuando sí está presente y es facilitadora, luego es el siguiente pasito para poder hablar de lo que estás sintiendo, ¿no? Tomo, yo quería añadir que no creo que sea criticable el que a lo mejor los adolescentes o los jóvenes se lo cuenten a los jóvenes como tal, pero lo importante creo que es contarlo. Lo malo sería no contarlo, ¿vale? Porque los adultos también, cuando lo contamos, lo normal es que yo lo cuente a mí igual, no lo cuento a mi hijo, a mi hija de entrada, ¿no? Ya sea por no quiero preocupar o lo que sea, o porque es más sencillo. Pero lo importante es contar. Y porque también están en un momento del ciclo vital, que es la adolescencia, en la que la familia ya te ha aportado lo que tú querías aprender. Ahora tú donde quieres aprender es en el mundo, con tus iguales. Entonces, ¿tú a quién vas a preguntar? Pues a tu padre, a tu madre que están desfasados, que no saben manejar las redes sociales, o a tu colega que sí que entiende. Pues, lo normal es que tú lo hables con un igual, porque vais a hablar los mismos códigos, ¿no? Y va a comprender perfectamente, aunque tu padre haya pasado por ahí, tu madre haya pasado por ahí. No, es en este momento donde mi colega sabe lo que a mí me pasa, porque él lo ha pasado también, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza. Pero lo que estamos hablando, que aún así, las emociones, que es algo tan sencillo y tan básico que creemos todos que sabemos lo que es, pues cuando estamos mal no sabemos identificar. Pero es que estoy triste, estoy enfadado, tengo miedo, es que tengo un cúmulo y una maraña, ¿no? Bueno, pues ayudarles a poner nombre en la consulta, ayudarles a poner nombre los profesionales, me refiero a maestros, ¿no? A orientadores, a los médicos, ¿no? A estas emociones, ayudar a que yo valide lo que estoy sintiendo y puedo identificarlo, ¿no? Y creo que como este espacio de divulgación o ese granito de arena, ¿no? Como suele decir, también creo que falta normalizar las emociones, en el sentido de que muchas veces se sigue hablando como de emociones positivas o emociones negativas, ¿no? Es decir, pues estar triste es algo bueno, es desagradable, positivo, ¿no? O sea, perdón, estar feliz, que me he equivocado. Eso, y estar triste es algo como negativo o malo, ¿no? Y eso también va cambiando en el sentido de que dar espacio a la tristeza o al miedo o a la ansiedad incluso, ¿no? Que es una reacción corporal. Lo malo es tener un problema de ansiedad, no tener ansiedad en un momento concreto. Y eso pues se van dando ejemplos, ¿no? Desde el propio cine que antes hemos hablado, con las películas de Inside Out, ¿no? En el que se dio ese cambio también a la hora de poner encima de la mesa las emociones como algo de lo que se puede hablar y ver la utilidad de la tristeza, como salía en la película, o lo importante también, no solo de que hay que estar feliz siempre, ilusionado y tal, sino que todo está ahí. Porque ha habido mucho tiempo como una corriente muy fuerte de que hay que controlar las emociones, ¿no? Tú te tienes que controlar tus emociones. Si tú no te controlas las emociones, eres una persona descontrolada. Y que sí, las emociones no se controlan, las emociones se sienten y son adaptativas, como le está diciendo. Quiero decir, si hay algo que está sucediendo aquí, que nos está pasando a todos y nos da miedo, el miedo lo tenemos que sentir. Porque gracias a que nos activamos, gracias a que el miedo me pone en acción y en alerta, yo puedo responder a una situación que puede ser de peligro para mí, ¿no? O igual, no quiero decir, la tristeza, si un familiar se muere, que es súper querido para ti, o tú estás transitando un cambio de vida, si no sientes tristeza, no lo vas a transitar en la vida, porque los duelos son así, ¿no? Entonces, el ir pudiendo entender que las emociones no hay que controlarlas, sino que hay que sentirlas y que hay que aprender a gestionarlas, y luego que cada uno tenemos un universo de emociones, quiero decir, es como primero internas las emociones que tenemos cada uno y luego aprendidas, porque yo vivo en una familia que las emociones se expresan de una manera, él vive en otra donde se expresan de otra y todo es válido, quiero decir,
porque, como digo, las emociones son internas, pero también las aprendemos, ¿no? Y han aumentado, o sea, por ejemplo, a lo mejor se puede poner desde la pandemia aquí o desde que vosotros erais adolescentes ahora, ¿han aumentado los casos de trastornos mentales? Y si han aumentado o no, ¿son más graves que antes? A ver, Vale, sí, tanto la ansiedad como la depresión como la ideación suicida son como ahora están en lo más importante y en lo más elevado y en lo que más nos preocupa a los profesionales y a la sociedad en general, quiero decir, porque sí que ha aumentado la ansiedad, sí que ha aumentado la depresión como cuadros clínicos y sí que ha aumentado el número de suicidios, no solamente la ideación suicida, y las autolesiones, sino el suicidio como ya logrado como tal, ¿no? Entonces, sí, y sobre todo eso en cada vez gente más joven, ¿no? Entonces, sí que esto nos preocupa porque es alarmante. Las conductas violentas en todos los ámbitos, no solo la física, sino en la sexual, me refiero a los abusos sexuales, también han aumentado, no en casuística, que es decir, sigue pasando lo mismo, 1 de cada 5 niños sufren abuso, vale, sino el grado de violencia. La violencia también ha aumentado más. Entonces, si es que hemos visto los 25 años que llevamos ejerciendo la profesión, sí que hemos visto como mucha evolución a más gravedad, ¿no? de la problemática, ¿no? Que se habla también, ¿no? Creo que como de 1 de cada 4 personas más o menos, ¿no? Tiene un problema de salud mental, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí. Que es un tanto por ciento Muy importante, ¿no? Es el 25%. Entiendo que ahí entra de todo, ¿eh? No solo cosas graves, pero bueno, ya aún así ya es un porcentaje importante. Creo que también reflexionar sobre la sociedad que tenemos ahora, que es construida por los adultos, obviamente, no es, porque muchas veces se señala a vosotros, a los jóvenes, como, no sé, TikTok o no sé qué, pero eso está construido por los adultos y es una sociedad que fomenta, yo creo, mucho, por lo menos la parte de la ansiedad, por supuesto, ¿no? En la que vamos corriendo a todos lados, que tenemos una exigencia muy grande, en el que estamos recibiendo un bombardeo de información y de estimulación constante que genera, yo creo que eso, un impacto en tu salud mental. Es la época en la que estamos de enganchados máquinas y no sé cuánto. Creo que tiene que ver seguro con esa subida de casos y de influencia en la salud mental. Y ya que habéis dejado claro que tanto han aumentado como que han sido más graves, ¿creéis que hay suficientes recursos y apoyo para atender a la creciente demanda que ahora mismo hay en la salud mental y en vuestra profesión? Evidentemente no, o sea, porque o sea, nuestra seguridad social es estupenda, maravillosa y siempre hay que defenderla, pero en el tema de la salud mental, o por lo menos la que tiene que ver directamente con la psicología, está tiene un porcentaje pequeño, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces nos llegan muchas personas a consulta por decir, pues no puedo ir a atender, no me siento, no es que sea mal atendido, pero no como le gustaría o como debería ser lo adecuado. Lo suyo, pues, ver a lo mejor una persona una vez a la semana, ¿vale? Entonces, pues, el sistema ahora mismo desde lo público, pues, no permite con este número tan inmenso. Entonces, obviamente, yo creo que sería importante que hubiera más recursos públicos, porque obviamente lo que existe funciona muy bien, pero es quizás reducido para ese número, ¿no? Y porque profesionales se forman, quiero decir que hay profesionales de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, quiero decir que hay muchas personas muy bien formadas con todos los másteres que tenemos que hacer, ¿no? Mucha gente muy formada para trabajar, pero como dicen, no hay recursos. La salud pública en general, la física cada vez tiene menos recursos y la psicológica pues también, ¿no? Entonces no se le puede dar a la persona, no porque no existan, vuelvo a decir que existen profesionales súper mega cualificados para esto, pero que no tienen la capacidad de poder, venga una persona con un intento de suicidio y a lo mejor no la pueden ver hasta dentro de 3 meses otra vez, cuando esta persona lo que tiene que tener es eso, una atención semanal de poder abordar cuáles han sido las cosas que han ido pasando en su cabeza, en sus pensamientos, en sus emociones, que le han ido a llevar a que la salida es el suicidio, ¿no? Y una parte también de eso que genera la invisibilidad que decíamos antes, porque si mañana se colapsa la lista de espera y tú dices, pues para operarme de apendicitis, no, porque es algo urgente, ¿no? Pero de otra operación hay 5 meses de lista de espera, ¿no? Eso sale en los periódicos, en el telediario, etcétera.
pero si Nuria tiene 2 meses para dar la siguiente cita, no sale en los periódicos, ¿no? No llega a eso. Pero eso está pasando en muchas consultas psicológicas privadas, en el que no hay hueco para eso. Es decir, pues estoy sobrepasado, ¿no? Entonces, eso es algo que no llega a la opinión pública, pero que sí está pasando. Es decir, hay muchas personas con una necesidad y no se está pudiendo atender. Y si eso está pasando a la pública, imagínate, está pasando a lo privado, imagínate en lo público, ¿no? Sí, yo creo que como que las políticas sociales están como más enfocadas, ¿no? Porque yo también he visto esos cambios, que es verdad que como en la idea y en el deseo está que se dé el cambio, que se dé el cambio en la sanidad pública, que se dé el cambio en los institutos, que es decir, que haya profesionales en los colegios, que haya profesionales más especializados y capaces de detectar situaciones de ayuda a los chicos y a las chicas, porque en el contexto educativo pasa todo. Eso era otra pregunta. Vale. Vale. Entonces, pero ya la estás contestando. ¿Cuál era? Nada, que si también hay suficientes recursos en los institutos y en los centros educativos. Pues no hay recursos. Los orientadores, que si traemos a algún profesional de la orientación, genial, sí, porque lo explicará cómo desde ahí se sienten como desbordados. Quiero decir, para los orientadores también ha cambiado mucho esto, porque antes tenían que abordar cosas, me duele la tripa, tengo idea, quiero cambiar, no sé qué quiero estudiar, cosas básicas abordables. Ahora, los intentos de suicidio, ataques de pánico, se dan allí en el bullying, que sí, las situaciones de exclusión y cada vez más violentas, porque quiero decir, siempre me hace mucha gracia que siempre se diga esto, no es como el bullying siempre ha existido, el acoso siempre ha existido, vale, sí, la exclusión siempre ha existido, es verdad, pero el a más y con más violencia es ahora. Por eso hay muchos chicos, muchas chicas que piensan que la única salida es esto, ¿no? Y que sufren mucho antes de llegar ahí. Es decir, hasta que ya llegamos al pico del iceberg del intento de suicidio, la conducta autolesiva, ha habido muchos meses, incluso años, de sufrimiento, de situaciones de exclusión y de mucha violencia recibida, ¿no? Entonces, los contextos educativos, aunque como digo, las políticas sociales cada vez van dirigidas a eso y es un deseo, pero como todo va muy lento, como las cosas de palacio siempre van despacio, es como siempre, ¿cuándo va a llegar ese momento en el que existan estos profesionales que detecten, intervengan y hagan esa atención que a lo mejor hace que no tengan que ir luego a las consultas sanitarias, ¿no? Sí, no es dar una visión negativa de que todo está mal, pero obviamente sí que hay muchas cosas que se han dado muchos cambios, pero todavía faltan más y la sociedad cada vez más exigente a la hora de hay que atender a este tipo de problemáticas, que además problemáticas nuevas que van surgiendo, ¿no? Como decía Nuria, pues hace 30 años o hace 50, pues no había problemas porque mis padres se separaron porque no había divorcios, ¿no? O ahora hay temas de identidad sexual que antes no existían, o de cómo se relacionan los chavales. Entonces son nuevas situaciones que van pasando y que como sociedad y como profesionales de salud mental nos tenemos que ir adaptando. Y ya, como un poco para cerrar, ha sido hecho como una presentación de este espacio y yo quería preguntar para cerrar, ¿qué esperáis de este espacio en el futuro? O sea, ¿qué esperáis conseguir con este formato? Pues a ver, hombre, lo primero es generar un espacio de divulgación en el que también nosotros, por supuesto, aprendamos mucho y ofrecer ese granito de arena a la hora de dar voz también a temas de la salud mental y acercarlo a la juventud que tú aquí representas. Y también para mí es un estímulo el hecho de, como decíamos antes, de contar con personas que vayan a venir, de las que podamos nosotros también aprender en los diferentes ámbitos que queremos tocar. Como hemos dicho antes, el ámbito educativo, en el ámbito más puramente médico-psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que toman medicación relacionada con el tema de la salud mental. Nuria y yo no somos médicos, no manejamos, no entendemos de eso, pero hay mucha gente que toma ansiolíticos, antidepresivos a nuestro alrededor, nosotros mismos en un momento dado. Entonces, son esos ámbitos también yo creo que deben de estar representados, o temas relacionados con la imagen corporal, con las redes sociales, con la sexualidad, etcétera, ¿no? Un poco como me ilusiona que vayamos a tocar de esa manera divulgativa todos los ámbitos de actuación que tiene la salud mental, que son todos, ¿no? Pues la salud mental está en todas
en todos nuestros Sí. ámbitos de actuación. A mí igual es como en la consulta, claro, nosotros vemos a muchos muchos jóvenes, muchos niños y muchos jóvenes. Y cuando vamos a contextos de psicólogos, donde tenemos que hacer ponencias y hablar sobre la salud mental, hablamos a psicólogos y a profesionales de la salud mental que ya saben sobre la salud mental. Pero para mí, cuando vamos a contextos como en los encuentros de la infancia, ¿no? Sí. Donde podemos hablar con gente joven de lo que sabemos, de lo que nos han contado, porque nosotros sabemos lo que sabemos, primero porque hemos estudiado mucho, es verdad, hemos echado muchos codos, pero también porque las personas con las que trabajamos nos enseñan constantemente, diariamente. Entonces, poder salir de la consulta y visibilizar y darle voz, ¿no? Que yo siempre hago mucho énfasis en esto, es como no, poner un poquito de voz de esto que pasa en la consulta y nos cuentan otros chicos y otras chicas que puedan llegar a otros iguales y que les pueda ayudar, ¿no? Y que no se quede en los contextos profesionales, ¿no? Porque, bueno, nosotros podemos hablar durante horas sobre esto porque nos apasiona y sabemos mucho, pero queremos llegar a la gente que está, a los jóvenes que están pasando por estas situaciones, ¿no? Y que no sufran tanto, porque de verdad es que el grado de sufrimiento es muy elevado. Y bueno, nosotros tenemos nuestros propios contextos donde tenemos profesionales con psicólogos y psicólogas, vamos a terapia donde podemos hablar de lo que nosotros recibimos al escuchar a tantas personas que pasan por tanto sufrimiento, porque nosotros también somos personas y nos llegan muchas cosas, ¿no? Entonces, poder darle voz a esto para mí es un poco parte de nuestro trabajo también como profesionales de la salud. Nuestra herramienta principal es el diálogo, ¿no? Nosotros básicamente lo que trabajamos con la palabra o con otras técnicas, pero básicamente eso, ¿no? No necesitamos ya un maletín con cosas, ¿no? Entonces, aquí también debe ser esa herramienta y también la importancia del lugar o del papel que tú representas, porque también esto estamos a hablar, y esto es generar un diálogo, ¿no? En el que nosotros somos 3, otro día podemos ser 4, y la importancia de ya no solo lo que nosotros digamos, sino lo que tú, como representante, te parezca también lo que digamos, o diga, pues eso, imagínate, pues eso que dicen, pues no llega, o tal, o eso lo decís, pero después no, yo qué sé, ¿no? Y eso poco a poco seguro que va surgiendo en los próximos espacios que vayamos construyendo, ¿no? En el que haya no solo hablar, sino que haya ese convertido en monólogo en diálogo. Y lo que también te decía un poco al principio, cuando estábamos aquí preparándonos un poco, hablando, ¿no? Dialogando, quiero decir que al escuchar a otras personas hablar sobre estas cosas, a mí me ayuda mucho porque me hace pensar, me hace cuestionarme, me ayuda, ¿no? Porque al final somos psicología, quiero decir, nuestra mente está ahí y de ahí es donde va a venir el cambio. Como dice Luqui, con muchas técnicas que trabajamos los diferentes profesionales, pero al final el cambio viene desde la cabecita, ¿no? Entonces, el diálogo, la reflexión, produce el cambio, ¿no? Entonces, también es una de las cosas que yo creo que falta, que tenemos como en la familia, en los contextos educativos, falta el hablar. Es decir, hablamos mucho, pero vacío de contenido. No, falta esto, pararme a escuchar mientras que él habla, yo estoy pensando, ahora yo sumo, tú me haces una pregunta y a mí me cuestiona y digo, pues yo desde ahí no lo había visto. Entonces, así es como se pueden producir los cambios, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito ambicioso todo esto que queremos, pero queremos ese granito de arena. Sí, un poquito de un eso. poco de ese granito de arena poner esa, ¿no? En ese espacio de reflexión, en una época que estamos de hacer scroll rápidamente, 2 segundos, pues decir, vamos a parar un poquito y pensar, hablar sobre esto. Pues muchas gracias por querer darle voz a esto que ahora mismo a mí me parece muy importante y también por resolver las dudas que yo con los demás jóvenes de Proponte hemos puesto en común para que vosotras las podáis resolver. Y a mí me ha encantado, no sé a vosotros, pero no sé, me parece que va a hacer bien a muchas personas, la verdad. Bueno, yo con él llevo mucho tiempo trabajando y me siento súper cómoda aquí así hablando. Y contigo, Marta, es que ha sido como súper fácil porque lo planteas así todo tan sencillito que de verdad es muy agradable conversar contigo. Muchas gracias a ti. Pues sí, además este es el primer pasito de muchos, pues que seguro que vamos a pasarlo muy bien. Muchas gracias a ti también, Marta.